Buenas noches y sean bienvenidos al podcast de Andrés Fierro, en donde hablaremos esta noche de cómo se transmite la información por Internet, los pasos, los dispositivos involucrados, así como su función. Para empezar, hablaremos un poquito de cómo al hacer clic en un link, se transmite la información por todos estos pequeños y diminutos cablecitos que hacen que podamos enviar un email, consultar una información en Wikipedia o ver un video por YouTube. El paso número 1 es, como ya lo comentamos, hacer un clic o darle send a un mensaje, y con esto se inicia un flujo de información. La información se dirige a su punto de mensajería, donde un protocolo de comunicación llamado IP dentro de tu computadora se encarga de, número 1, fragmentar la información en paquetes. Número 2, asignarles etiquetas, y 3, enviarlos a su destino. Cada paquete tiene un límite de tamaño. El sistema define cómo dividir y empaquetar los datos. A cada uno de estos se le añade una etiqueta con información esencial, como la dirección del remitente, la del destinatario y el tipo de paquete del que se trata. Al estar destinado a Internet, el paquete de información también recibe una etiqueta adicional para el servidor proxy. Más adelante hablaremos acerca de lo que es un servidor proxy. Pero continuando con el proceso, digamos que los datos abandonan la máquina, la PC, y son lanzados a la red del área local LAN, que es un espacio nada controlado, donde puede haber accidentes como la fuga de información. En la LAN hay toda clase de elementos que están viajando por todos lados. El router local en esta etapa se encarga de leer las direcciones y, si es necesario, pone los paquetes en otra red. Es él quien pone el orden dentro de la red local. Después de pasar por el router, los paquetes siguen su camino por la red corporativa o intranet. Esto es cuando estamos en alguna biblioteca pública o en alguna empresa, y se va hacia el switch ruteador, que es más eficiente que el propio router, porque trabaja más rápido y enruta los paquetes. Cuando los paquetes llegan a su destino, son recolectados por la interfaz de red para ser enviados al siguiente nivel, por ejemplo el proxy. Cuando llegan al proxy, este abre y analiza los paquetes, y dependiendo si la dirección es admisible, enviará o no la información, ya que existen algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del proxy, según sea su configuración. El paquete vuelve a la ruta dentro de la LAN y se dirige ahora hacia el firewall. El firewall, que previene intromisiones desde fuera, también evita que la información importante salga de nuestra red. Una vez que pasa la información por el router y recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda mucho más estrecho, si la IP en este momento no recibe confirmación del estatus del paquete, si sigue en su camino normal, simplemente reenviará otro paquete de reemplazo. El paquete, una vez que pasa el firewall, entra a lo que conocemos como el Internet, que no es más que una telaraña de redes interconectadas, en donde routers y switches establecen enlaces entre las diferentes redes. El paquete de datos, de nuestros datos,
llega al firewall del computador o servidor al que estuvo dirigido. En este caso, como estábamos platicando de enviarle un email a alguien, pues sería que nuestra información por fin llega al firewall de ese servidor o de ese computador al que fue dirigido. Y si cumple con los requisitos, es dejado entrar. Ya adentro, los paquetes son conducidos por la interfaz hacia el servidor web. Uno por uno los paquetes son abiertos, desempacados y la información es llevada a su apartado específico. Y muy importante, el paquete en sí es reciclado, listo para ser usado otra vez. El proceso de regreso de la información se repite. Y aquí es donde termina el flujo de transmisión de datos a través del Internet. Bueno, y continuando con nuestro podcast, hablaremos un poquito acerca de los dispositivos involucrados y su función. Para empezar, tenemos que hablar de bloques en cuanto a los dispositivos que están involucrados en la transmisión de la información en Internet. Si hablamos de bloques, podremos decir que el bloque 1 son los componentes de red. En este bloque se introducen los elementos físicos y lógicos que permiten la conexión a una red. Por ejemplo, el adaptador de red, la tarjeta de red, el repetidor, el módem, el enrutador, el firewall, el servidor, el cliente y el host. El bloque 2 vendrá siendo la identificación y direccionamiento. En este segmento se identifican y organizan los equipos en la red con la dirección IP, la dirección MAC, el DNS, la máscara de subred, la máscara de dirección y la pasarela o gateway. El bloque 3 lo componen los protocolos y la comunicación. Aquí se abordan las reglas de comunicación entre dispositivos, el protocolo, el TCP, la IP, el TCP/IP, las direcciones HTTP, las direcciones HTTPS, el FTP, la modulación, pasando al bloque 4, donde se encuentran las topologías y tipos de red. Este bloque detalla las formas de organización de las redes y sus alcances. Aquí es donde entran las red, topología, el bus, el LAN, el WAN, el internetwork, la intranet, etc. El bloque 5 son las características y funciones técnicas. En este último bloque se revisan aspectos técnicos esenciales para la calidad de las conexiones. Aquí estaremos hablando de anchos de banda, atenuación, interferencia, nodo, paquete, plug and play, UTP, fibra óptica, Ethernet, navegador web y administrador de red. Bueno, pues empecemos porque son más de 43 definiciones. Trataremos de hablar lo más... de citar las características más importantes de cada uno de estos elementos que nos permiten conectarnos a la Internet. Vamos a hablar, por ejemplo, del adaptador de red. Ese es el elemento que nos permite la conexión de un dispositivo a una red de datos. Este concepto es fundamental para entender cómo se conectan, comunican y gestionan los sistemas en una red. Los adaptadores pueden ser internos, como una tarjeta PCI, o externo, como una USB de Wi-Fi. Y bueno, permite una comunicación cableada a través del Ethernet o inalámbrica a través del Wi-Fi. Hablemos ahora del administrador de red. El administrador de red es quien gestiona, configura y supervisa el funcionamiento de una red. Este concepto es fundamental para entender cómo se conectan,
comunican y gestionan los sistemas en una red. Este administrador de red establece políticas de seguridad, administra usuarios, respalda configuraciones, monitorea el tráfico y también realiza el mantenimiento preventivo. Estas propiedades permiten que se utilice ampliamente en entornos reales y virtuales. Por ejemplo, el administrador puede restringir páginas no laborales y asegura que los servidores de una empresa se utilicen únicamente para trabajos de aplicaciones ofimáticas, por ejemplo. Hablemos ahora del ancho de banda. El ancho de banda es donde se determina la cantidad de datos que pueden transmitirse por la red en un tiempo determinado. Este concepto es fundamental para entender cómo se conectan, comunican y gestionan los sistemas en una red. Se mide en bits por segundo o BPS. Un mayor ancho de banda permite mayor velocidad y fluidez en el tráfico de datos. Estas propiedades permiten que se utilice ampliamente en entornos reales y virtuales. Ejemplo, tenemos una red con 100 Mbps que nos permite ver videos en streaming sin interrupciones. Ahora hablemos de la atenuación. La atenuación representa la pérdida de potencia de una señal conforme viaja a través de un medio. Este concepto es básico para entender cómo se conectan, comunican y gestionan los sistemas en una red. Aumenta con la distancia, puede causar errores en la transmisión. Estas propiedades permiten que se utilice ampliamente en entornos reales y virtuales. Ejemplo, en un cable UTP de más de 100 metros, la señal se debilita si no hay un repetidor. Hablemos ahora de la banda ancha. Transmitir múltiples señales de datos simultáneamente sobre un mismo canal es una propiedad de la banda ancha. Este concepto es fundamental porque entenderlo es saber cómo se conectan, comunican y gestionan los sistemas en una red. Alta capacidad de transmisión, mayor velocidad que tecnologías antiguas como aquellos viejos marcados dial-up que hacían empresas como América Online para conectarnos a Internet. Estas propiedades permiten que se utilice ampliamente en entornos reales y virtuales, claro. Un ejemplo de esto es el servicio de Internet por fibra óptica. Hablemos del bus. El bus es la topología donde todos los dispositivos están conectados a un único cable central. Es importante saber cómo se conectan, comunican y gestionan los sistemas en una red. Por ejemplo, la red coaxial con computadoras conectadas en línea. Sigamos con los clientes. El cliente es el que solicita servicios o recursos de un servidor. Un cliente no provee servicios, solo los consume. Depende del servidor. Estas propiedades permiten que se utilice ampliamente en entornos reales y virtuales, como por ejemplo un navegador que accede a una página web almacenada en un servidor. Ahora hablemos un poquito del cliente servidor. El cliente servidor es un modelo de red donde un cliente accede a servicios proporcionados por un servidor. Es centralizado, escalable, facilita la administración y el control. Por ejemplo, el Gmail es un servidor y un usuario que accede a este desde su navegador será el cliente. La dirección IP identifica de manera única a un dispositivo dentro de una red. Es importante conocer esto porque puede ser una IPv4 de 32 bits o una IPv6 de 128 bits, dinámica o estática. Por ejemplo, la
famosísima dirección IP 192.168.0.1 es una dirección IP común de una red local. Una dirección MAC es un identificador único físico asignado a una tarjeta de red. Es un formato hexadecimal que no cambia a diferencia de la IP. Y un ejemplo de esto sería la numeración 00, 2.1a, 2.2b, 2.3c, etc. en una tarjeta de red Wi-Fi. Hablemos ahora del DNS. El DNS es el sistema que traduce nombres de dominio a direcciones IP. Es jerárquico, distribuido y parte esencial del acceso web. Por ejemplo, en www.google.com se traduce a una IP mediante un DNS. El enrutador. El enrutador es el que encamina los paquetes entre distintas redes. Estas propiedades del enrutador le permiten conectar el equipo de tu casa a una red local o al Internet. El Ethernet es tecnología estándar para redes de área local. El Ethernet es un sistema cableado de alta velocidad que utiliza conectores RJ45. Un ejemplo de esto sería una red doméstica con cables conectados a un switch. La fibra óptica. La fibra óptica permite la transmisión de datos mediante pulsos de luz. Es de alta velocidad, es de baja atenuación y es inmune a interferencias. Un ejemplo sería la conexión de Telmex Infinitum con fibra óptica al hogar. El firewall. El firewall es aquel elemento que filtra el tráfico de la red no deseado o malicioso. Puede ser físico o un software que bloquea accesos y ataques. Un ejemplo de esto es el firewall de Windows, que bloquea puertos no autorizados. FTTP. ¿Qué es un FTTP? El FTTP es un sistema para transferir archivos entre equipos a través de una red. Requiere un cliente y un servidor FTP. Un ejemplo de esto sería subir una página web a un hosting con FileZilla. Ahora hablemos del host. El host es un dispositivo con dirección IP en una red. Puede actuar como cliente o servidor. Y un ejemplo sería una PC conectada a un Internet. Esto hace que sea un host. Ahora hablemos del HTTP. ¿Qué es el HTTP? Es un protocolo para transferir datos en la web. Es no cifrado, se utiliza para páginas web. Y un ejemplo de esto serían todas las páginas de Internet. Si se han fijado, empiezan con http, diagonal, ejemplo.com. HTTPS es lo mismo que el HTTP, pero es una versión segura. Y bueno, se utiliza SSL y TLS para cifrado, ya que protege la comunicación. Un ejemplo de esto sería una dirección de un banco, como por ejemplo https /banorte.com. ¿Qué es la interferencia? La interferencia es la alteración de una señal por otra fuente electromagnética. Esto reduce la calidad de transmisión, común en redes inalámbricas. Un ejemplo sería un Wi-Fi que es afectado por microondas de algún aparato encendido cerca. Ahora hablemos del Internet. El Internet es una red global que interconecta millones de redes.
está basado en el protocolo TCP/IP. Es descentralizado. Un ejemplo sería enviar un correo electrónico o usar Google Maps, por ejemplo. Ahora hablemos de el Internet Work. El Internet Work es un conjunto de redes interconectadas. Puede incluir LAN, WAN y routers. Un ejemplo de esto serían las universidades conectadas por una red nacional. Sigamos con el intranet, que es la red privada interna dentro de una organización. Una intranet es una red de acceso restringido que utiliza protocolos. Un ejemplo sería una intranet empresarial con recursos internos de agenda. Por ejemplo, hace muchos años yo trabajé en la CFE y ahí teníamos acceso a la intranet, en donde podíamos consultar información perteneciente a la empresa, a nuestros departamentos en particular, a directorios, etcétera. Sigamos ahora con la red LAN o la red de área local. Una red LAN cubre áreas pequeñas como una oficina o un hogar. Son de alta velocidad. Y un ejemplo de esto sería una red de computadoras en una escuela, por ejemplo. ¿Qué es una máscara de dirección? Es la que determina qué parte de la IP es red y cuál es host. Usa bits en 1 para la red y en 0 para el host. Un ejemplo sería la nomenclatura 255.255.255.0 para una red clase C. La máscara de subred, a diferencia de la máscara de dirección, permite dividir una red en subredes. Optimiza el uso de direcciones IP. Usa notación CDR. Estas propiedades permiten, por ejemplo, que se utilice ampliamente en entornos reales y virtuales. Un ejemplo de esto es 192.168.1.0 diagonal 24. Esto nos permite tener 256 direcciones posibles. ¿Qué es el modelo OSI? Es un modelo conceptual de 7 capas para redes. Las capas son la física, el enlace, la red, el transporte, sesión, presentación y aplicación. Un ejemplo de esto es la capa de red que usa la IP. La de aplicación usa la HTTP. El módem. ¿Qué es el módem? Es el elemento que convierte señales digitales a analógicas y viceversa. Permite una comunicación por cable coaxial, telefónico o fibra. Un ejemplo es el módem de megacable o el módem de Infinitum para conectar a Internet. Hablemos ahora de la modulación, que es el proceso de codificar señales digitales sobre una portadora. Con esto se evitan interferencias tipos AM, FM o QAM. Un ejemplo de esto sería el ADSL, que modula datos digitales sobre líneas telefónicas. Vamos rápidamente con el navegador web, que es la aplicación para acceder y visualizar contenido web. Los sistemas de navegación interpretan el HTML, que es el lenguaje que usan las
las páginas de Internet. Usa el HTTP o el HTTPS. Puede incluir los plugins. Ejemplo, las aplicaciones como Chrome, como Firefox, Safari, que son navegadores web. ¿Qué es un nodo? El nodo es un punto de intersección o conexión en una red. Puede ser un cliente, servidor, switch, etc. Un ejemplo es una impresora de red, ya que es un nodo. Hablemos de los paquetes. ¿Qué son los paquetes? Bueno, pues son una unidad de datos que viaja por una red. Contiene una cabecera, que es la dirección y datos. Se reensambla al llegar a su destino. Un ejemplo de esto es un correo electrónico que viaja como varios paquetes. ¿Qué es la pasarela o el gateway? Bueno, pues esto sirve para interconectar redes diferentes. Traduce protocolos y direccionamientos. Y un ejemplo de esto sería el router que conecta la LAN con Internet. Ahora hablemos del plug and play. El plug and play permite que dispositivos se configuren automáticamente. Esto es importante porque simplifica la instalación y hace que sean compatibles con muchos periféricos. Esto pasa cuando, por ejemplo, conectamos una impresora USB y ya no tenemos que instalarla con los antiguos drivers. El sistema lo detecta automáticamente y se realiza la instalación automática. El protocolo es un conjunto de reglas para la comunicación en red. Define sintaxis, semántica y sincronización. Por ejemplo, el TCP, la IP, la HTTP, la FTP son protocolos comunes. Una red es un conjunto de dispositivos conectados para compartir información. Este concepto es fundamental, ya que puede ser LAN, WAN, MAN, etc. Puede ser cableada o inalámbrica. Un ejemplo de red de computadoras es, por ejemplo, las que hay en todas las oficinas, con impresoras y servidores en común. El repetidor es un elemento que regenera señales para ampliar el alcance de la red. Esto lo podemos ver en algunas casas donde se instalan estos equipos a fin de que la señal de internet esté presente en todas las habitaciones o todos los espacios. También lo podemos ver en universidades, en escuelas. Hablemos ahora del servidor. El servidor es ese elemento que provee servicios o recursos a clientes. Los servidores son de alto rendimiento, siempre están encendidos y administran servicios. Un ejemplo de esto es un servidor web que aloja una página como Wikipedia. Vamos ahora con las tarjetas de red. Las tarjetas de red son interfaces físicas para conectar a una red. Puede ser Ethernet o Wi-Fi. Contiene dirección MAC. Un ejemplo sería el NIC Ethernet integrada en una computadora de escritorio. El TCP es un protocolo de control de transmisión. Garantiza la entrega ordenada y sin errores.
Esto nos permite descargar archivos sin que se corrompan los datos. El TCP/IP es el conjunto de protocolos base del Internet. Incluye el TCP, la IP, la UDP y el ICMP. Interconecta las redes. Por ejemplo, todo acceso a Internet usa el protocolo TCP/IP. Topología es la forma en la que se organizan los dispositivos de una red. Esta puede ser de 5 tipos, que son bus, estrella, anillo, malla o híbrida. Un ejemplo de esto es la topología en estrella con switch central en una oficina. El UTP o cable de par trenzado sin blindaje es muy común en redes LAN. Es barato y fácil de instalar. Por ejemplo, el cable Ethernet categoría 6 para redes domésticas. Ahora hablemos de qué es una WAN. Una WAN es una red de área amplia. Cubre grandes distancias. Puede conectar países o continentes enteros. Un ejemplo de esto es la red de Telmex, que conecta todo el país. Es una red WAN. Con esto hemos llegado al final de nuestro podcast. Se hizo un poco largo, pero espero de todo corazón que se haya entendido un poco más el concepto de cómo se transmite la información en Internet, los pasos, los dispositivos involucrados y su función. Les agradecemos su atención y nos vemos en la próxima.